Hola, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar el día de hoy sobre Jean Rousseau. Los integrantes son Palacio Muñoz Keila, Viñan Cedeño, Díaz Mora, Vargas Donoso, Muyo Yamilek y Sandra Basurto. En el video de hoy veremos sobre un personaje que aportó en la educación inicial y sus ideas pedagógicas. Como primer punto, biografía sobre Jean Rousseau. Fue uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y muere en Herbonnay, Francia, en 1778, a los 66 años de edad. La infancia de Rousseau no fue muy fácil. Su madre murió a los pocos días de haber nacido él y su padre fue quien se encargó de educar al pequeño. De su padre hereda Rousseau la afición por la lectura. A consecuencia de su situación, descuidó su educación en sus años iniciales. Con poca educación, trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador, quien lo sometió a un trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1728. En 1742, Jean Rousseau puso fin a una etapa que más tarde evocó como la única felicidad de su vida, y partió hacia París, donde presentó a la Academia de Ciencias un nuevo sistema de notación musical ideado por él, con el que esperaba alcanzar la fama, que sin embargo llegó tarde. A continuación veremos las obras principales de Jean Rousseau. Como primera obra tenemos Discursos sobre la ciencia y las artes. El filósofo cobró fama con su primera publicación, que fue Discursos sobre la ciencia y las artes, obteniendo el premio de la Academia Francesa de Gijón, donde daba respuesta a la pregunta de si el restablecimiento de las ciencias y de las artes habían logrado una contribución en la depuración de la mortalidad humana, que creía que lejos de purificar las costumbres, entorpecían y alejaban al humano de la virtud. Como segunda obra tenemos Contrato Social. Otra de las obras más importantes de Rousseau fue el Contrato Social. Trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Esta obra brinda elementos para entender la idea de que la educación está bajo las normas del Estado y que por tanto ésta debe garantizar la educación pública. Como tercera obra tenemos Emilio o la educación. Emilio es un trato sobre la naturaleza de la educación y sobre la naturaleza del hombre, escrito por Jean Rousseau. El pensamiento filósofo de la educación no se refiere a técnicas particulares de impartir información y conceptos, sino más bien a desarrollar el carácter y el sentido moral del alumno, de modo que pueda aprender a dominarse y permanecer virtuoso, incluso en la sociedad antinatural e imperfecta en la que tendrá que vivir. Ahora veremos un resumen sobre la obra Emilio. El hipotético niño Emilio se criará en el campo, que según Rousseau es un entorno más natural y saludable que la ciudad, bajo la tutela de un maestro que lo guiará a través de diversas experiencias de aprendizaje organizadas por él. Rousseau sintió que los niños aprenden lo correcto y lo incorrecto al experimentar las consecuencias de sus actos, en lugar de atravesar del castigo físico. El tutor se asegurará de que no se produzcan daños a Emilie a través de sus experiencias de aprendizaje. Otra de sus obras fue La Nueva Eloísa, que a pesar de ser una novela, la obra está cargada de la teoría filosófica de Rousseau, y en ella apuesta por la autenticidad de la moral frente a los principales morales de la sociedad que impone. Confesiones de Rousseau se trata de una obra autobiográfica en la que el autor realiza un viaje hacia su propio interior para descubrir sus aspectos más profundos, sus conflictos morales y de valores, y también sensuales y emocionales. También tenemos otra obra llamada Ensoñaciones de un pasante solitario,
Esta obra de literatura introspectiva en la que el autor, como en Confesiones, analiza su vida y sus emociones, su psique, su personalidad. También fue publicada después de su muerte. Ahora veremos aportes principales de Jean Rousseau. Como primer punto tenemos que contribuyó al surgimiento de nuevas teorías y esquemas de pensamiento. Jean Rousseau se convirtió en uno de los principales líderes intelectuales de la Revolución Francesa. Sus ideas sentaron la base para el nacimiento del periodo romántico y abrieron las puertas a nuevas teorías filosóficas como las liberales, republicanas y democráticas. Como uno de los aportes también fue que impulsó el comunitarismo como importante corriente filosófica. Con sus obras, Rousseau señaló que la importancia de la vida en comunidad, precisando cómo este debe ser el valor moral más alto que toda sociedad civil debe alcanzar, tomando como inspiración el estado ideal de Platón planteado en la República. Rousseau buscaba romper el individualismo, el cual pensaba que era uno de los males de toda sociedad. Otro aporte fue que definió los principios básicos de todo sistema democrático. En el contrato social, Rousseau precisa cómo el principal objetivo que todo sistema político debe alcanzar es la plena realización de la libertad y la igualdad, como principios éticos y morales, capaces de guiar a la comunidad. En la actualidad, dichos principios se han convertido en los motores que guían a todo sistema democrático. También propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad. Si bien los romanos ya se habían encargado de realizar anteriormente grandes avances en el campo de las leyes, normas y el derecho en general, con Rousseau se establece la necesidad de un conjunto de normas capaces de guiar a la comunidad y confiere igualdad a todo ciudadano. Es gracias a Rousseau que la libertad, igualdad y propiedad empiezan a ser considerados derechos ciudadanos. También estableció la libertad como valor moral. Jean Rousseau es uno de los primeros pensadores en hablar de la libertad civil, estableciéndola como el principal valor moral que debe existir en toda sociedad. El pensador señalaba que al estar en una comunidad, los seres humanos gozaban de libertad, pero una libertad siempre apegada a la ley, incapaz de socavar las libertades de los demás. Otro de los aportes fue que construyó una percepción positiva del ser humano. Señaló que el ser humano es bueno por naturaleza, de ahí que la violencia o la injusticia no forman parte de él, sin embargo, es la sociedad quien lo corrompe. Jean Rousseau propone cultivar las virtudes personales y obedecer las leyes para tener sociedades más justas. Otro de sus aportes fue que defiende la soberanía como concepto político por excelencia. Jean Rousseau es uno de los primeros en afirmar que la soberanía y el poder residen intransferiblemente en el pueblo. Señalaba que el soberano es quien ha sido elegido por el pueblo, defendiendo la sabiduría como indivisible, recta y absoluta. Según este concepto, el poder de gobernar no vendría de Dios ni de un poder divino, sino que de la voluntad de los gobernados, es decir, del pueblo. Con esto les quita a las monarquías la justificación de sus gobiernos. Una de las aportaciones que hizo a la educación inicial fue que desarrolló una nueva pedagogía. Jean Rousseau consideraba que para educar a un niño era crucial tomar en consideración los intereses y capacidades del niño, estimular su deseo de aprender y que la educación fuera autónoma. A continuación veremos 3 frases de Jean Rousseau. La naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace miserable. El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que ha experimentado de la vida. Un buen padre vale por 100 maestros. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Le damos gracias y espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse.